Divino, divino este color, divino. Ahí está la dirección. Buenas tardes, Débora. Buenas tardes, Marina. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, María Hola, Laura? María Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, con mucha información, una tarde cargadísima hoy también. Sí, sí. Sí, bueno, novedades en la causa de los seguros, son impactantes los chats que se filtraron y bueno, cómo aparece un entramado político que uno podía sospechar, pero ahora están los nombres, muchos exministros involucrados y la pregunta de cuándo serán las nuevas imputaciones y cuándo se los citará indagatoria, ¿no? A los Ya que me están ocupo, imputados. dijo Alberto, ¿lo vieron? Sí, Gaby sí. preparó los nuevos chats del día. Ya me ocupo. Ya me ocupo. Y parece que eso es uno de los temas o una de las recortes que lo deja con los dedos puestos, pegados, ¿no? Sí, ahora tendrán que encontrar la manera de vincularlo directamente con la maniobra de corrupción, ¿no? Por ahora lo que se ve, por lo menos en la superficie, ¿no? Hay que ver cómo avanza la investigación, es mínimamente tráfico de influencias, incompatibilidad con los deberes de funcionario público, todo eso está flagrante allí mismo, solo mirando alguno de los chats. Ahora hay que ver si él también formó parte de esa estructura. Digamos, se movía tanto dinero que es difícil pensar que él facilitara... De onda. Claro, todos los contactos para que María Cantero y su esposo se hicieran millonarios. Sí. Como dice Marina, de onda. Ahora, de onda son favores y son favores con el erario público, o sea que... Generoso siempre hay con la algún nuestra tipo de onda. delito. Sí, sí, por eso digo, de mínima ya tenés incompatibilidad en los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, de mínima. De mínima. Ahora hay que ver si él formaba parte de este entramado, bueno. Y hay un tema que también marca Cami Dolabjian, que vamos a hablar con ella, que está siguiendo el caso en el minuto a minuto, que es que todavía no se le probó, por lo menos de lo que surge de los teléfonos, cómo era la historia del retorno, la ruta del retorno, si llegaba ese flujo de dinero o una parte de ese flujo a Alberto Fernández. Pero algo que dice Cami que es piola, que es que se hacía todo cara a cara. Iban a Olivos, entraban a Olivos, no necesitas hacer un depósito por la vía bancaria. Es muy complicado de demostrar eso, porque viste que en general, lo vemos en las películas, en esos casos siempre es cara a cara para que no haya ningún registro. Bueno, como la causa Cuadernos, María Laura, Bueno, la causa Cuadernos eran los bolsos que iban y venían, lo que pasa es que bueno, ahí tenías el trabajito de Centeno que derivó después de la investigación de Diego Cabot, en que todos viéramos estas maniobras tan flagrantes de corrupción, pero si no, sí claro, era dinero que entraba y que salía y no bancarizado, ¿no? No, no bancarizar una coima. No bancarizado y seguramente, como Marina decía recién, no es que está en un cuadernito, no creo que esté en un cuadernito. Vos decías, Marina, es muy difícil de probar, ¿no? Es muy difícil para mí de probar. Sí, ahora hay que ver también toda la decisión judicial respecto de la intención que tiene Alberto Fernández de recusar al juez Ercolini. ¿No? Me parece que esta semana va a haber que mirar con atención las decisiones que haya en ese sentido. Pareciera que no van a hacer lugar a ese pedido de recusación. No, pero él tiene la intención de seguir insistiendo. Sí. Él pone como condicionamiento, digamos, que él había denunciado al juez Ercolini previo a que él, a su vez, esté siendo investigado en esta causa y que por eso hay parcialidad. Sí, pero viste que eso es discutible, porque en uno era presidente y en otro no era presidente, entonces eso también está en discusión. Sí, bueno, de hecho ya hubo una resolución en la que no se le hizo lugar a la recusación, justamente porque consideraban que la denuncia que había hecho Alberto Fernández, que lo involucraba el doctor Ercolini, era no Alberto Fernández individualmente, sino institucionalmente, ¿no? Que tuvo que ver con todo lo que se acuerdan ustedes, lo del Lago Escondido. Pero bueno, ahora queda una instancia más. De cualquier modo, bueno, ver los chats es la verdad obsceno, escandaloso. Ahora los vamos a ver en detalle porque uno no deja de sorprenderse realmente. Sí, y también Massa aparece ahí, digamos, presuntamente destrabando lo que fue el contrato de seguros de la Casa de la Moneda. Hay, bueno, Catopodis, hay otros nombres, ¿no? Es muy loco, ¿no?, que en estos tiempos esté todo tan ilustrado, tan escrito, ¿no? Es muy loco que María Cantero no haya destruido el teléfono. No, pasa que existe la nube, ¿viste? Existe la nube igualmente. Y no creo que se pueda destruir fácilmente, pero es muy pueril, podemos decir, imaginar que no pueden trascender.
Sí, sí, Quizá o para ella era un quizá- reaseguro y nunca pensó que iba a ser parte de una investigación penal federal. Alguien dijo alguna vez es la impunidad, ¿no? Sí, Sí. yo iba a decir exactamente El poder eso. es impunidad. Es la impunidad, entonces, El poder bueno, es impunidad. pensás que nunca te va a llegar, ¿no? Pero bueno, Exactamente, nunca va a pasar, no va a pasar nada. Ese no va a pasar nada es el poder. totalmente. Por eso siempre, cuando suceden cosas con los gobiernos de turno, uno siempre tiende a decir lo mismo. Bueno, los gobiernos pasan. En un momento parece que son los todopoderosos, que son intocables, que no se puede hablar de tal o de cual, y pasan, pasan. Y bueno, muchos de nosotros seguimos y ojalá sigamos. por La mucho tiempo mala más. es que recién cuando pasan se ocupa la justicia. Sí, eso es lo No malo. en tiempo real, Sí. cuando En el está mejor de los pasando. casos, María Laura. Y en el mejor de casos. los casos, absolutamente. Pero eso es malísimo, Sí, ¿no? hubo solo una excepción, si querés, que la causa 11 empezó Sí. durante la presidencia de Cristina, ya al final de ese mandato, pero bueno, fue durante el gobierno de Cristina, que es una excepción a la regla, sin duda. María Laura, Totalmente. gracias, vamos a seguir con este tema. Van a Gracias seguir, a ver. Sí, claro. Vamos a seguirlo entonces viendo el programa. Gracias. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Decíamos que es muy impactante ver los chats porque es, bueno, evidente y flagrante, ¿no? Cómo había una facilitación para ser por lo menos prudentes en materia de lo que es la investigación judicial, una facilitación por parte de el presidente para los nexos que terminaban después en estas maniobras millonarias con el tema de los seguros. Camila Dolabjian está investigando el tema, ha publicado algunos de los chats que hemos visto que son realmente impactantes, Camila, y queremos saber a tu criterio qué es lo más relevante de esos chats en donde aparecen además nombres de varios funcionarios del gobierno de entonces, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Buenas tardes, Débora. Hola, Buenas ¿cómo te tardes, va? Mari. Hola, ¿Cómo Cami. andan? Bueno, la verdad que los chats revelan varias cuestiones. La primera que podemos abordar, un poco siguiendo lo que estaban hablando con María Laura, es, bueno, ¿qué ocurre con el rol de Alberto Fernández? ¿Cuál era el rol de Alberto Fernández? Él era el que gestionaba, él era el que tenía un retorno. Yo lo que le contaba a María ayer era que no queda claro exactamente cuál era el beneficio para Alberto Fernández, pero, y acá un gran pero. Hay tres cuestiones que quisiera comentarles. Lo primero, les puedo confirmar que no es el único teléfono de María Cantero. Es decir, por lo que hemos investigado y las conversaciones a las que hemos llegado en este momento, por lo menos las que he leído yo, puedo dar fe de que no era el único teléfono que María Cantero tenía. Ok. Así que puede ser que haya una segunda serie de conversaciones en donde se hablen de otras cuestiones más reservadas. No es el único que entregó a la justicia. Ni siquiera es el único que entregó la justicia, Ok. exactamente. O sea, ese teléfono también está en poder del Poder Judicial, vale la redundancia. Segunda cuestión, es reveladora la dinámica entre Héctor Martínez Sosa, María Cantero y Alberto Fernández. Nos arroja un poco de luz lo que ocurrió previo a la presidencia, los chats antes de que él asuma como presidente, en donde se dan intercambios usuales de dinero, donde se habla usualmente de plata, de incluso regalos, comprame tal cosa, comprame tal otra, te doy la plata para esto, te doy la plata para el otro. Incluso Alberto Fernández llega a decirle a María Cantero en una conversación de 2016, necesito plata para el fin de semana. Es decir, acá el Poder Judicial va a tener que reconstruir qué tipo de vínculo tenían. ¿Era tal así cosa como yo te doy, vos me das? ¿O esto es una relación de décadas en la que hay claramente una dinámica ya procesada, ¿no? Viste que en el bolsillo la guita se confunde a veces, se mezcla. Sí, exacto. Eso Claro, es un poco lo igual que quiero me parece, decir. Camila, que lo más relevante es lo que pasa a partir de Alberto llegando a la presidencia, ¿no? Ahí me parece que está el foco, porque estamos hablando de un delito cometido en su rol de presidente de la Nación. Claro, obviamente. Y ahí lo que vemos concretamente a partir de las conversaciones es que él gestionaba o parecería gestionar cosas para el patrimonio en relación con seguros, en particular en el caso que mencionaba Mari, en el caso de Cancillería. Cuando Santiago Cafiero deja la jefatura de gabinete, se convierte en ministro de Relaciones Exteriores y Culto, hay algunos movimientos respecto de la póliza de seguros que a los Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y a Cantero no le gustan mucho y acuden al presidente para pedir ayuda con esto. Y concretamente le dicen, bueno, fíjense, lo estamos viendo ahora en pantalla. ¿Querés Tengo ir un leyendo problema. alguno de los Ahí va. chats, Camila? Dale, dicen, tengo un problema. Están sacándole Cancillería a Jequi. Jequi es Héctor Martínez Sosa, su marido. Están nombrando otro productor. Esto es el 24 de mayo de 2023. Cantero le insiste, Jequi va a hablar con Juan Manuel, está haciendo referencia a Juan Manuel Olmos. Ya le sacaron algunas cuentas la Cámpora, Arma Broker. Y continúa la conversación, María Cantero insistiendo, le dice,
pero Cancillería son nuestros. Buen día, ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NetBroker. La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior. Y Alberto Fernández le contesta: ya me ocupo. Esta es una de las focos de polémica. Esperá, me detengo ahí un segundo, ¿no? Porque acá claramente había una disputa por negocios, lo que se desprende de esta conversación, entre el negocio que tenía Martínez Sosa, esposo de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández Histórica, y otra compañía de seguros que manejaba la Cámpora. Esto se desprende de este chat. Y Alberto, cuando ella se queja porque le estaban por sacar un negocio importante, que era la Cancillería, le dice: ya me ocupo. Ahí está para mí el foco, porque el ya me ocupo, hasta ahí podemos decir, no sé, la figura penal, tráfico de influencias, vos, Camila, sos abogada, incumplimiento de los deberes. Sí. Ahora falta dar ese paso en el que se pudiera probar, si es que la justicia tiene otro material, no lo sabemos, que él era parte del entramado, ¿no? Bueno, eso todavía falta. De las conversaciones no se desprende que él haya tenido un rédito a partir de esto. Esto es lo, por ahora, por no lo que queda, hemos visto a partir de las queda conversaciones. registrado el retorno, sería. Claro, pero por eso insisto. Lo que no quiere decir que no lo haya habido. Exacto, y por eso insisto que es importante ver el contexto de las conversaciones entre ellos previas para entender cómo era su relación comercial, cómo era su relación patrimonial, qué había detrás de ese vínculo entre el matrimonio y Alberto Fernández, porque tal vez no es una cuestión de, che, vos haces esto y yo te devuelvo tal cosa, así como un intercambio tan flagrante o tan específico, sino que había una relación de décadas acá, y no nos olvidemos que parte de esto se destapa, y parte de lo que empezamos a investigar aquí en La Nación se destapa porque insistían año tras año con la declaración jurada y la deuda de Héctor Martínez Sosa, es decir, la deuda que le había concedido a Alberto Fernández. Que eran 18.000 dólares, ¿no? Algo así, casi $20.000, cerca de eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que está detrás de esto? Claramente había de dinero de por medio, por lo menos antes de la presidencia. Ahora, lo que vemos es que claramente tuvo un rol también en ayudar o asistir a la pareja en mejorarle sus negocios en el Estado. Claro, pero ¿por qué? Ahí yo vuelvo a la pregunta que Marina recién decía, no me acuerdo qué frase usaste. De onda. Claro, eso, porque yo me pregunto, si Alberto Fernández, teniendo un rol tan relevante, es el presidente de la Nación, tiene estos dos amigos que se están enriqueciendo, porque las cifras de las cuales se habla son cifras muy importantes, ¿no? Sí. Muy importantes. ¿Por qué le facilitaría el camino para enriquecerse de esta manera espuria con los seguros a estos amigos sin obtener nada a cambio? Es una pregunta, no es material probatorio. No, es que... Pensando en voz alta, Cami, vos hablás de la relación previa, vínculo en relación al broker de seguros no arrancó con la presidencia de Alberto, sí se exponenció en utilidades con la presidencia de Alberto. Pero si nosotros tenemos una sociedad constituida, vamos a decir, medio bajo cuerda, ¿no? Con algún contradocumento, lo que fuere. Quizás ese entramado ya estaba listo desde antes, ¿me explico? Entonces no necesitas darme un retorno porque es una suerte de asociación ilícita o es una sociedad de hecho que funciona como una asociación ilícita. Comparto la observación, yo por eso insisto en el contexto, creo que acá hay una relación de muchos años en donde no está claro, no es específico, digo, te doy, me das. Entonces, si de repente durante años y años, décadas, hubo un entrecruzamiento patrimonial entre ambos, lo asistieron en momentos en donde no, por ejemplo, potencialmente no tenía cómo justificar sus ingresos, o se ayudaban mutuamente desde sus distintas posiciones políticas y desde la parte comercial, desde el mercado de asegurador, para tener una cosa en común, bueno, eso también va a formar parte del expediente y por eso las conversaciones apuntan hacia allí. Piensen que lo que nosotros estamos viendo las conversaciones, por ejemplo, las... ¿Querés ver leer páginas, Cami? Sí. Un segundito, las 424 páginas de la conversación entre la pareja o de la conversación entre Cantero y Alberto Fernández no es todo lo que hablaban, es un recorte. Y fíjate que la justicia hace hincapié en chats previos a la presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque está intentando averiguar, está intentando entender cómo era esa relación. Y acá empieza también a involucrarse otros funcionarios, ¿no? No solamente Alberto Fernández los ayudaba. María Cantero lo tenía a disposición y sabía que contaba con él. Y por eso claramente le dice a su marido, ¿le puedo decir a Alberto lo de Casa de la Moneda? Que evidentemente hubo un problema. Yo lo tengo constatado, efectivamente habían designado otro broker y eso se echó para atrás muy rápidamente. Entonces el 23 de febrero le dice, ¿le puedo decir a Alberto lo de Casa de la Moneda? Contaba con él, claramente. Pero Héctor le dice, no, ya lo hablé con Sergio. Ok, dice María, ¿y te lo solucionó? Le consulta. Más adelante dice, ayer me puso esto, en 5 minutos lo levanto. Ok,
dice María Cantero, y el problema estaba solucionado. Y esto es otra de las conversaciones que implica nuevos funcionarios, al igual que en el caso de Cato Podis, en otra conversación en la que refieren que Cato ya había solucionado el problema de corredores viales, otra de las carteras que tuvieron dentro, dentro de su empresa y de empresas que ellos manejaban, porque también tenían sociedades satélite como Bachelier S.A., que es una sociedad importantísima porque es la que manejaba gran parte de Gendarmería. Y estos chats nos prueban una de las cosas que nos quisieron negar durante toda la investigación, que era que decían que Bachelier S.A. no tenía relación con Héctor Martínez Sosa. Entonces me explican por qué Héctor Martínez Sosa está constantemente reuniéndose con Andrés Severino, que era el comandante general de la Fuerza, para gestionar cositas de Gendarmería. Bachelier era de Martínez Sosa, al igual que un montón de otros brokers que en su conjunto acumulan durante los 4 años de gobierno unos 2.000 millones de pesos pagados en comisiones. Ahí hay un dato importante que es la progresión del negocio. ¿Nos contás cómo eran las carteras de estos brokers de seguros antes y durante la presidencia de Alberto? ¿Cómo fue el salto exponencial? 2020 es el primer año en el que empiezan a gestionar cosas, incluso la pareja empieza a gestionar antes de que Alberto asuma la presidencia, ya se estaban preparando, podríamos decir. Y en ese momento, ¿saben cuánto cobraban en el año 2020? No. ¿Cuánto tuvieron de comisión? Por lo menos de la administración centralizada, $664 cobraron de comisiones en ese año. Terminaron en 2023, solo en el 2023, con $2 millones en comisiones. Ese es un aumento de 1.000.000%, digamos, es un delirio el incremento que tuvieron durante ese periodo. Pero muestra un poco esto, y hay un momento muy clave en esta historia que no podemos dejar pasar, que es el decreto de 2021. ¿Qué es lo que ocurre en 2021? Hay un decreto que implica la obligatoriedad de contratar con Nación Seguros. Y ahí hay una discusión interna que estamos revelando, que estamos indagando, investigando sobre qué pasó con ese decreto, quién lo gestionó, quién definió las distintas partes para decir todos los seguros del Estado tienen que ir a Nación Seguros, cosa que, bueno, desde la política pública puede ser atendible o no atendible, pero bueno, es definición de ellos. El tema es que en el medio había productores, ¿no? Entonces, cuando es el erario público, y estamos hablando de seguros que no requerían de productores, bueno, ahí es donde la cosa se vuelve un poco más polémica y Héctor Martínez Sosa tiene un aumento exponencial de pólizas. Fíjense, acá tenemos los chats de Gendarmería que les mencionaba. Estos son constantes, son decenas de mensajes todo el tiempo yendo a ver al gendarme y yendo a llevarle regalos también. Yo he guardado para salir a Gendarmería, Gatín es el apodo que Héctor Martínez Sosa le tiene a su mujer. Sí, dejo Gendarmería y voy a casa, Lidia viene a las 20, si llegó antes la voy a ir antes. Bien, le dice Martínez Sosa. Estas son conversaciones cotidianas entre ellos, son permanentes las reuniones entre Severino y Héctor Martínez Sosa, es de los principales que lo han ayudado a conseguir el contrato más jugoso, en definitiva, que era el de justamente Gendarmería. Bueno, tenés para mucho, le dice, es parte de la cotidianidad. Hablar de Gendarmería es parte de la cotidianidad, tocaban puertas todo el tiempo por esta cartera, que fueron unos 1.600 millones, acá estamos de vuelta mirando el de Cancillería, pero el más jugoso era definitivamente, y el desvelo era definitivamente el de Gendarmería. Ahora, Cami, para ir cerrando, ¿el celular del expresidente todavía no fue entregado a la justicia? Lo leí en tu nota y no lo podía creer. No fue secuestrado, porque Alberto Fernández no fue allanado. Esto puede tener que ver con una estrategia del juzgado, puede ser. Han habido antecedentes en donde, por avanzar de más, uno podría decir, se terminan anulando partes del proceso, entonces tal vez Ercolini tuvo ese cuidado, digamos, de no allanar a Alberto Fernández y a obtener sus conversaciones a partir del resto de los actualmente imputados. La ventana de tiempo también juega a favor de quienes está siendo investigado, porque puede borrar, destruir, prueba, etcétera. No, a esta altura ya no tiene ningún sentido. Claro, ya está. Lo último, el tema recusación por parte de Alberto Fernández al doctor Ercolini. La Cámara lo define esta semana. La preocupación en Comodoro Pi era que estos últimos eventos de filtración le den algo más de carne, digamos, a Alberto para pedir la recusación, pero esto ya está en realidad presentado. La realidad es que se va a definir esta semana sí o sí. Ya, como decían, hubo una primera resolución en contra de recusarlo a Ercolini, pero Alberto Fernández va a insistir en la enemistad que tienen. Ellos piensen que eran compañeros de cátedra, se conocen hace un montón de tiempo, eran amigos, y dejó de existir esa amistad por una serie de cuestiones que no van al caso puntualmente de seguros, pero la preocupación era esa, si las filtraciones iban a afectar. En principio todo parece caminar hacia que no lo van a recusar, y menos en este contexto. ¿Quién decide ahora? También la Cámara Federal define sobre la cuestión.
Perfecto. Bueno, estaremos atentas entonces esta semana a ver si sigue o no el doctor Ercolini, que viene llevando un trabajo realmente muy minucioso y detallado sobre esta causa escandalosa. Gracias, Camila. Un beso enorme, Y chicas. felicitaciones por el trabajo. Muchas Sí, gracias. Gran trabajo, gran trabajo. Bueno, uno de los temas del día tiene que ver con Lionel Messi, la vandalización de su